Shalom, shalom, shalom. Shalom de Berajá a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero aquí en su almuerzo, tomando este tiempo para compartir con ustedes lo que es la Megilá Esther, que muy pronto, ya en el mes de marzo, se va a estar celebrando en muchas sinagogas, donde quiera que usted se encuentre, la lectura de la Megilá Esther. Y obvio, es de gran importancia que todos que tengamos la oportunidad de leerlo o escuchar su lectura. Y no voy a entrar en la parte halágica sobre las leyes, de cómo y cuándo, aún dando lo que se llaman los regalos a los pobres y a las necesidades. Eso es para otro tema de halajot. Pero sí quiero hacer una introducción, porque vamos a estar tocando el libro de Esther, que tiene más de 13 capítulos, y queremos tocar cada uno de ellos y formar parte de nuestras series de estudios del Tenach que hemos estado desarrollando por muchos años, ya que terminamos lo que es las leyes de duelo. Pensé quizás entramos de nuevo a las escrituras y estudiar un poquito de esta gran Megilá, la cual toda su base está basado en el hecho de los rabinos, que fue algo impuesto por los rabinos para la comunidad judía, para que lo leyeran. Vamos a ver un poquito de el contexto. He puesto aquí abajo el capítulo 1 como la introducción, y vamos a estar mirándolo más adelante con el mismo idea de estudiar. El autor de la Megilá Esther es explícitamente declarado en el capítulo 9, verso 20, que este libro, o Megilá, que es un rollo de Esther, fue escrito por Mardoqueo y fue escrito en colaboración con la reina Esther, como leemos en el capítulo 9, verso 29. Según el Talmud en Baba Basra, declara que el autor que trajo al resultado lo que es el pergamino o esta literatura fue autor, o mejor dicho, editor, los hombres de la gran asamblea, que se refiere a Mardoqueo, que era uno de sus miembros, y sugiere que el cuerpo entero del libro editado fue antes que fue canonizado. Según Rashi, capítulo 9, verso 20, Mardoqueo escribe la Megilá en su forma presente, y aún esto se menciona en el verso 32, en el cual Esther le pidió a los sabios de conmemorar para toda la generación la incorporación de este libro y estas santas escrituras. Según el Akedat Yitzhak, Esther pidió que los sabios hicieran una copia de su historia, del milagro que ocurrió en Purim, desde los libros de la crónica de los reyes de Persia y Medio. Eso ya te da lo que es el contexto y dónde está ubicado, lo que es hoy en día Irán. Aún es interesante que la tumba de Esther todavía está presente en medio de todo, está todavía en Irán. De acuerdo a Ibn Ezra, esta narrativa fue copiado por los documentos judíos y las crónicas de los reyes de Persia y Medio. Vamos a ver este aspecto del carácter divino de esta literatura. El Talmud Megilá 7a declara que el pergamino de Esther fue escrito con inspiración divina. Pero muchos se preguntan, pero ni siquiera se menciona el nombre del Eterno. Y muchas frases en el libro que están presentados da evidencia de que es divino desde su origen. El rabino Eliezer, basado en la premisa del capítulo 6, verso 6, y dice que Hamán se dijo a sí mismo, ¿cómo el escritor sabía que Hamán en sus pensamientos privados lo que tenía? El rabino Akiva, basado en el capítulo 2, verso 15, dice que Esther obtuvo gracia en los ojos de todos que la percibieron, la vieron. La pregunta obvio es, ¿cómo puede un escritor ordinario percibir los pensamientos personales que estaban en cada persona? El rabino Meir, basado en este versículo 22 del libro de Esther, y el asunto llegó a ser conocido a Mardoqueo, y le dijo a la reina Esther, significa que llegó a ser consciente
del complot de asesinar al rey a través de Ruach HaKodesh o del Espíritu Divino. El rabino José ben Dumasik, basado en el capítulo 5, verso 15, dice: pero los despojos no pusieron sus manos sobre esto. ¿Cómo es posible que el escritor o los escritores sabían lo que habían transpirado en provincias distanciadas? Samuel, un rabino de generación más tarde, sugiere prueba. ¿Y cuál es la prueba que él sugiere? Vamos a verlo. Déjame aquí mismo poner esto acá. Esto es lo que sugiere Samuel, un rabino. Si yo hubiese estado ahí, dice Samuel, y hubiese dado una razón que es superior de todos ellos. En sí, capítulo 9, verso 27. Los judíos fueron ordenados y tomaron sobre sí mismos. Esto significa que fueron ordenados de arriba, que fueron de tomar para ellos los que estaban por debajo. Rabino lauda o alaba Samuel como prueba de todos sus predecesores. Rabá basta declarar diciendo: ellos pueden todos ser refutados con la excepción de Samuel, que no puede ser refutado. El rabino Eliezer demuestra prueba que puede ser refutado por causa de que lógicamente puede ser inferido que jamás estaba pensando estos pensamientos, siendo que nadie en sí estimó al rey como él, y siendo que todo que sugiere acá fue por causa de él mismo. El rabino aquí va a traer prueba que puede refutarlo, diciendo que puede conocer a cada persona que vio el pensamiento de Esther y de su nacionalidad, que dijo y declaró así. ¿Qué podemos entonces asumir? De que todo el mundo era como ella. El rabino Meir da prueba que puede ser refutado según el rabino Hilla bar Abba, a quien dice que el Bigtán y el Teresh eran dos tarsanios que fueron conversos en Tarsián y eran desconocidos como personas que estaban en complot con complot para matar al rey, y Mardoqueo lo entendió. El rabino José ben Dumasik también trae prueba que puede ser refutado, siendo que un mensajero fue enviado y recibido la información como prueba de Samuel. Sin embargo, no pudo refutarlo. Aparentemente, un lenguaje superfluo fue dado a Samuel, y la idea que fue ordenado de arriba, que tomó lugar sobre ellos mismos de abajo, es decir, el tribunal celestial aprobó que los judíos podían tomar ellos mismos para la observancia de este festival de Purim. El Akedat Yitzhak escribe que el autor de Esther copió de las crónicas del rey de Persia y Medio, es decir, de ese libro que ellos tenían en su posesión. La inspiración divina dirigió a que solamente materiales auténticos seleccionados y todos los demás materiales eran rechazados con los materiales presentados. Sin embargo, no nos dice que la inspiración divina era limitada solamente para ayudar a seleccionar lo que era la material auténtica de lo que es material espurio. De esto fue inspirado también a escribir los materiales originales, como evidencia que habla el pasaje talmúdico que hemos mencionado. La posición del libro de Esther en lo que es el canon, la medida de lo que nosotros consideramos las escrituras sagradas. Según el Talmud en Baba Batra 14b, Esther sigue a Daniel y precede a Esdras, y esta es la orden cronológica, siendo que floreció durante el reino de Nabucodonosor, Belshazzar, Darío y Mordecai y Esther florecieron durante el reino de Ahasuerus, y Esdras floreció durante el reino de Darío el segundo. Ahasuerus sucedió después. En las copias imprimidas por la Biblia, en los que es los 5 pergaminos que precede a Daniel, Esther es siendo uno de los últimos mencionados, y es por eso que es adoptado con el fin de mantener los 5 pergaminos juntos, siendo que son leídos como parte de la liturgia. Basado en esta suposición, aparece, según de acuerdo al calendario
al calendario del año, comenzando con el Cantar de Cantares, la cual es citado en Pesach, Ruf, recitado en Shavuot, y Lamentación, recitado en el noveno de Av, y Eclesiastés, recitado durante Sukkot, y finalmente, como el último pergamino, el libro de Esther durante Purim. Su posición en la liturgia. Además de lo que hemos mencionado hasta ahora, el libro de Esther es leído en la sinagoga en la fiesta de Purim. Si uno no puede asistir a la sinagoga, él o ella está obligado a leerlo en su casa de un pergamino calificado, o por lo menos escucharlo siendo leído, así como dije el Talmud en Megilá cuarto A. En el nombre del rabino Yehoshua ben Levi, uno está requerido leerlo 2 veces, una vez en la noche y otra vez durante el día. Sin embargo, hay una importancia de leerlo en la noche, en secundaria, en el día. Los Tosafot rigen, lo que es Hayib, rige que la principal lectura es durante el día. Consecuentemente, una persona que está leyendo la Megilá en la noche tiene que repetir la bendición de Shehecheyenu, es decir, la bendición de una nueva época, una nueva ocasión, antes de leer, por causa de que no ha cumplido aún su primer mandamiento de leer la Megilá. El responsa de Nodab be Yehudá, volumen 1, verso 41, y en el Turei Even va un paso más allá que esto. Y explica y que lo que alude en el libro de Esther. En la noche de la lectura, sin embargo, es ordenado por los rabinos del Talmud y no posee ninguna estringencia en cuanto a la ley bíblica, pero en lo que es decreto rabínico. Y es por eso sabemos que aún si no tienen a su mano lo que es un pergamino en hebreo, del pergamino de la Megilá Esther, según la opinión de algunos, se puede leer en el idioma normal de uno, español, inglés, etc. Así pasa con todas las demás literaturas y muchos otros aspectos, aún en la literatura de oración. La respuesta de Shlomo, en el capítulo 58, va aún más allá y escribe que la obligación de leer la Megilá en la noche fue un acto por los rabinos en la Mishnah que originó con el rabino Yehoshua ben Levi para conmemorar las oraciones y para que todos oraran y en la noche a Dios para salvarlo de sus desvíos. De nuevo estamos viendo la conexión entre la lectura de la Megilá de Esther y el desvío del pueblo de Israel, porque obvio estaba en peligro el pueblo de Israel en Irán o en lo que es Medio Persia. Interesante, vamos a ver ahora por qué la Megilá, si es inspirado por Dios, no menciona el nombre de Dios. Esto es una faceta interesantísima del libro o Megilá Esther, que la omisión del nombre de Dios no aparece, es decir, el nombre de Dios no aparece en la Megilá. Aun cuando es obvio que el autor se está refiriendo a la providencia divina, él toma un gran dolor para evitar mencionando el nombre de Dios. Y hay varias razones por esto. Y esto es sugerido en peculiaridad de lo siguiente. El más popular, que es el Abraham Ibn Ezra, él mantiene que nuestro libro fue escrito por Mardoqueo, diciendo que fue enviado a los judíos de todas las provincias, fue subsecuentemente copiado por los persios para incorporarlo a los registros del rey, siendo que esto es un sustituto del nombre de su divinidad pagana, los nombres divinos, así como los cutianos, que en sí sustituyeron el nombre de Ashima por el nombre de Dios en el cuento de la creación. Él omite totalmente, dando la narrativa de una semblanza de un recuento secular de una nación que apenas escapa de la aniquilación y proclama una fiesta para conmemorar su redención. Siendo que el libro está grabado y es parte del canon que está copiado de estas cartas o letras o Megilá, se mantiene con ninguna mención del nombre de Dios. El Aquidat Yitzhak sugiere 2 razones.
Entre ellos, la introducción que declara que los hombres de la gran asamblea estaba en acuerdo con la petición de Esther de copiar el narrativo de los registros del rey de Persia y Media, siendo que era una copia de un documento no judío. Ningún nombre divino estaba presente. Al fin de su comentario, él escribe lo siguiente: lo que aparece para mí como la solución de la dificultad de por qué Mardoqueo y Esther no escribieron el nombre sagrado, bendito sea él, en su breve, dice lo siguiente. Y así dicen los rabinos en Génesis 84. ¿Por qué Isaac no le reveló a Jacob de que su hijo Yosef había sido vendido, siendo que aparentemente él estaba consciente de ella? La razón es que porque argumenta que si el Santísimo, bendito sea él, quien revela los secretos, desearía que fuera conocido, seguro sería revelado a él, siendo que él habló a él antes. Y aparece a mí la misma razón por el caso del libro de Esther, siendo que ahí estaban 3 profetas en el exilio: Agai, Zacarías y Malaquí. Todos estos profetas ya lo habíamos estudiado y puede ver los estudios del mismo ahí en la página de nuestro canal de YouTube. Dios había publicado los milagros de naturaleza de la historia de Purim a través de ellos a aquellos que querían saberlo. Y aparece que aquí hay alguna razón. Quería y deseó guardar lo que es este secreto, quizás para enseñarnos que hay milagros escondidos en la cual Dios revela solamente a los sabios. Mardoqueo y Esther siguió de este mismo camino y no escribió el nombre de Dios explícitamente para aludir de otra forma a ella. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué no el libro de Esther fue escrito con inspiración acaso divino? En sí lo fue, pero el nombre divino fue omitido por causa de los incidentes que había tomado para esconder el milagro que había ocurrido. Basado en este principio, muchos cabalistas hallaron los instantes de los nombres escritos escondidos en la Megilá, y sea que fueran en los primeros cuartos en letras consecutivos de la palabra o los cuartos consecutivos para la palabra, para demostrar que Dios en sí se había escondido en las palabras de la Megilá, dirigiéndose al acto de la historia de Purim. Y por estos instantes, por ejemplo, podemos seguir la idea. Y eso se halla, por ejemplo, en el primer capítulo, verso 20 del libro o Megilá de Esther, que vas a encontrar que fue Dios cuando dice Hi Bakol Hanashim Yachnum. De aquí vayamos a ver cada primera letra que inicia esa frase en el verso 20, que es el Hei, el Vav, el Hei y el Yod, el nombre del Eterno. De esta forma, Dios, como dicen los rabinos, no estaba usando las palabras para la cual demostrar la necedad de Ahasuerus, en la cual era un hombre cualquiera y era el jefe de su casa, para que no hubiese habido ningún remanente salvo de Israel. Y esto lo dice el rabino Ordokeach. También vas a hallar otro nombre en la Megilá, pero en forma secreta. Y es lo siguiente, el capítulo 2, verso 5, que dice Yahudí Hayá, Yohodí Hayá. Y ahí vamos a ver que el nombre de Dios está escondido de ambos lados, como quiera que lo lees. Si lo lees como lo dice, o lo lees, se puede decir de una forma al revés. Ahí están las letras, el Yod, el Hei, el Yod y el Hei, Yeye, como dicen en la forma acrónima. El verso 4 del capítulo 5 también hay otro, se puede decir, nombre escondido en el pasaje de la Megilá, aunque no dice el nombre, porque en sí esto fue puesto en la mente por Dios en estos asuntos material.
que aún Esther vino a Hamán con el poder del nombre inefable para sobreempoderar a Hamán, que quiso distribuir a él y el mundo entero. Y dice Yavó Hamelech ve Hamán Hayom. Y de esta expresión en el verso 4 del capítulo 5 hallamos la expresión del nombre del Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, el nombre conocido, y escogiendo una alerta, salteando cada nombre. Verso 13, Zehe Anenun Shove Li. Aquí la intención de Hamán era: yo en sí no me importa el nombre del Santísimo, bendito sea él. Y aunque Hamán sabía el poder, que Israel era el poder supremo, menospreció el asunto y se endureció diciendo: no me importa sobre esto. Esa actitud de no importar es muy característica de los hijos de Hamán. Luego, de nuevo, en el capítulo 7, verso 7, vamos a ver Ki kalasta elav harba'a. Esto significa que el malo, el maligno, decidió ir en contra del rey del universo. Interesante que en cada época tenemos una persona parecida a Hamán, que su nombre se ha abordado. En el tiempo del Holocausto era el Hitler. En nuestro tiempo también tenemos uno que es un malvado, que no le importa nada de las cosas del Eterno, ni el pueblo de Israel, y busca perseguir y maltratarlo. Y es por esto que en muchas congregaciones, cuando se lee estos grupos de palabras, se hace de una forma rápida para demostrar la importancia, no de menospreciar su importancia. Y aquí paramos lo que es la introducción del inicio de esta serie de videos que vamos a hacer sobre el libro de Esther. Bezrat Hashem, vamos a continuar mañana en el primer capítulo y ver lo que dicen los rabinos de este primer capítulo, en la cual vamos a ver en el primer capítulo, hablamos de la fiesta de los nobles y los dignitarios, del verso 1 al 4, y de la fiesta de la gente de Shushan, en el versículo 5 al 22. Y ahí vamos a penetrar un poquito de el rehúso de aparentarse a la multitud, la esposa del rey, Vashti, y lo que ocurre por no obedecer el dictamen del rey, que Vashti llega a ser sentenciado a la muerte por decreto del rey. Verso 13 al 22. No se lo pierde mañana. Durante el almuerzo estaría hablando sobre esto. Que tenga cada uno de ustedes una buena semana, una semana de bendición, de brajá y de hatzlajá. Y recuérdense, sean parte de los caminos de Israel. Su contribución, créalo o no, nos ayuda grandemente. Aquí mismo abajo puedes encontrar el lugar donde usted puede donar cualquier nivel, cualquier cantidad a los caminos de Israel por medio de PayPal, y a paypal.me / los caminos de Israel, o también puede enviar su acá directamente a la cuenta enviándolo al 786-306-8211, o simplemente puede ir y buscar rabbiotero@yahoo.com y hacer la donación por ahí también, por Zelle. Hay muchas oportunidades. Y si no tienen esa opción, puedes comunicarse conmigo al 786-306-8211 y yo le puedo dar información e instrucción si desea enviar una donación vía Western Union. Le habla Davino Moshe Otero. Que tenga una buena semana y recuérdase, estudiar es lo más importante en la vida de un judío o una judía o un temeroso de Dios. Sea parte de ese gran dinamismo. Shalom.